Hoy vamos a ver cómo fabricar nuestra propia cocina o estufa portátil de construcción muy sencilla, que nos servirá tanto para aquellas ocasiones en que nuestra casa se quede sin gas ni electricidad, como para ir de excursión o para situaciones de supervivencia. Los materiales necesarios son mínimos. Lo primero que vamos a necesitar es una pequeña lata, preferiblemente de paredes algo más sólidas de lo que sería una lata de refresco. En este caso, vamos a utilizar una lata de paté a la que hemos quitado la pintura para tener un aspecto algo más estético. Si quieres saber la mejor manera de eliminar la pintura de las latas, te dejaré un enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Como hemos dicho, la preparación es simple. Abrimos la lata y rellenamos con algodón. Iremos añadiendo trozos hasta ocupar todo el espacio de la lata sin que sobresalga por arriba. Apretamos algo, pero no excesivamente. Tras esto, tapamos y ya está listo. Lo podemos guardar hasta el momento en que sea necesario. Pero ya está. ¿Seguro que esto va a funcionar? Vamos a verlo. Es cierto que nos dejábamos algo, que es obviamente el combustible que va a hacer que esta cocina portátil funcione. Yo en esta ocasión voy a utilizar el típico alcohol sanitario de 96 grados, el que puedes encontrar en cualquier farmacia o supermercado. Empiezo añadiendo unos 15 centilitros. Lo vierto sobre el algodón esparciéndolo bien para que se empape. Una vez absorbido, añado unos 15 o 20 centilitros más, que serán suficientes para la prueba que vamos a realizar. Voy a utilizar un soporte plegable, cuya preparación podréis ver en el vídeo que os dejaré aquí arriba y en la descripción del vídeo, y que os será muy útil para vuestras salidas. Vamos a poner el cronómetro junto a la cocina para verlo en todo momento y comprobar los tiempos necesarios para hervir medio litro de agua que he puesto en este cazo. El agua estaba a temperatura ambiente, que en estos momentos es de unos 18 grados. Encendemos y esperamos. Voy a moverlo un poco para que quede justo en el centro.
y tras un minuto compruebo con el dedo si aumenta la temperatura del agua. Aumentamos la velocidad de reproducción unos instantes para que el vídeo no se nos haga tan largo. Han pasado ya 5 minutos y medio y el agua todavía no hierve, pero se empiezan a observar las burbujas que indican que ya falta poco. Pasados los 6 minutos vemos como claramente humea. Llevamos ya algo más de 7 minutos y vamos a acercar la cámara para ver más detalle. Por fin, sobre los 8 minutos, vemos como el agua ya está hirviendo, con lo que ya podemos utilizarla para nuestras infusiones o para preparar, por ejemplo, una sopa instantánea. Seguimos con la prueba y ahora vamos a por el segundo plato. Utilizaremos esta pequeña sartén a la que pondremos un poco de aceite y esperaremos a que se caliente. Una vez caliente, añadimos un huevo para freírlo. Por suerte, este no es un canal de cocina, porque el huevo no está quedando muy bonito al haberse roto la yema, pero la prueba seguirá siendo válida. Si os interesa, entre otras cosas, el mundo de la cocina, os dejo aquí arriba el enlace a un canal amigo que está empezando ahora y al que ayudaréis mucho si lo visitáis y os suscribís. Bueno, tras un par de minutos el huevo ya está a punto.
Finalmente, para apagar nuestra cocina, bastará taparla con cualquier elemento no inflamable para dejarlo sin oxígeno y que por tanto se detenga la combustión. Como habéis visto, con materiales muy sencillos y que todos tenemos en casa, y con muy poco esfuerzo, seremos capaces de cocinar en aquellas ocasiones en que no disponemos ni de gas ni electricidad, lo que nos puede sacar de algún que otro apuro. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.